Y bueno, vamos a platicar hoy acerca de un tema bastante importante, bastante amplio y algo complejo, que es la escoliosis. La palabra escoliosis deriva del griego escolios, que significa curvatura, y esta se define como una deformidad vertebral en las tres dimensiones, en donde en el plano coronal se exceden los 10 grados y también se puede acompañar de una deformidad que puede ser una cifosis en el plano sagital o una rotación vertebral en el plano axial. La escoliosis, como dijimos en un inicio, es una entidad muy, muy amplia. Hoy nos vamos a enfocar en la idiopática, que es la más común, pero podemos hablar de escoliosis neuromuscular, congénita y la del adulto. La del adulto, bueno, es una escoliosis que se adquiere con la edad por procesos degenerativos, pero la escoliosis neuromuscular y congénita son las escoliosis que normalmente están asociados a niños. La escoliosis congénita es una de las más delicadas, que esta viene desde el embarazo, ya sea un problema de formación o de división de la columna vertebral desde que la mamá está embarazada. Es un problema con el que el niño nace y suele ser un reto bastante amplio en el tratamiento debido a la edad y la velocidad con la que estas curvas progresan. Y la escoliosis neuromuscular es una escoliosis que normalmente se asocia a diferentes tipos de patologías. Se necesita un grupo multidisciplinario amplio para poder llegar a su diagnóstico, incluido genética. Casi siempre estas patologías vienen acompañados de muchos síndromes, por lo que de igual forma, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento no es únicamente la corrección de la curvatura, sino todas las patologías adyacentes que vienen con ella. Y bueno, la escoliosis idiopática, que es en la que vamos a profundizar el día de hoy. La escoliosis ocurre en uno de cada 10.000 nacidos vivos, afecta hasta el 2 a 3% de la población en general. Sin embargo, solo el 10% va a requerir un tratamiento quirúrgico. Y como platicamos, esta es la más común, hasta el 80% de todos los casos se debe a una escoliosis idiopática. La escoliosis idiopática se divide en infantil, juvenil, adolescente, dependiendo de la edad de presentación, de los 2 años, o sea, desde el nacimiento hasta los 2 años, 11 meses es una escoliosis infantil, de los 3 años a los 9 años, 11 meses juvenil, y la del adolescente, que es a partir de los 10 años. La relación de la escoliosis es más común en niñas que en niños, 4:1. La escoliosis idiopática es el desorden espinal más común en la población pediátrica. La del adolescente es la escoliosis idiopática más común y, como ya platicamos, se define como una curvatura en un plano coronal mayor a 10 grados, pero también se puede definir como una curvatura en los diferentes planos, tanto sagital como axial. El más común, el que más nos afecta, es el plano coronal, pero puede tener diferentes deformidades. La historia natural y el riesgo de progresión de la escoliosis va a depender de muchos factores. Va a depender del tipo de curva, el sexo, la madurez esquelética y sobre todo el tipo de presentación de la escoliosis. La etiología, bueno, como su nombre lo dice, idiopática, hasta el día de hoy no existe algo estudiado, comprobado que nos pueda decir al 100% de dónde viene esta patología. Se han estudiado muchos factores, se ha encontrado una relación entre niveles bajos de melatonina y pacientes con escoliosis, ya que esta está involucrada en los trastornos óseos y musculoesqueléticos. También una elevación de la colmodulina, que es una proteína que nos ayuda es un sensor de calcio que nos ayuda en varios procesos, como las contracciones musculares. También se ha relacionado con la escoliosis. Hay algunas predisposiciones neurofisiológicas, hay parte de genética, hay fuerzas biomecánicas también que se han estudiado durante el embarazo, durante el parto, pero realmente no existe una razón por la que podamos decir tal cual que el paciente presenta la escoliosis. Existe una incidencia de 11 grados entre parientes de primer grado y de 2 grados en segundo grado y de 1,4 en tercer grado. En gemelos monocigóticos puede llegar hasta un 13%. Se han estudiado igual varios cromosomas en los que está presente. Hasta la mitad, 23 cromosomas pueden estar implicados en la escoliosis, y actualmente es una enfermedad considerada poligénica. Existen muchísimos más marcadores para la escoliosis y muchísimos marcadores predictivos también. Pero bueno, si tuviéramos que quedarnos con algo de la etiología, la realidad es que difícilmente una vez que un paciente tenga la escoliosis idiopática se va a buscar el origen, ¿no? Cuando ya llegamos al diagnóstico de escoliosis idiopática es más bien por descarte, porque ya se descartó que sea congénita o que sea neuromuscular.
Los factores de progresión son unos factores, pues, los más importantes que nos van a guiar hacia cómo va a ser el tratamiento de mi paciente. Existen muchos, de los principales es un ángulo de Cobb. Cuando tenemos un ángulo de Cobb, que es el ángulo que se mide a nivel de la curvatura para saber qué tanto tengo de deformidad, cuando tenemos un ángulo mayor de 25 grados, tengo una probabilidad de progresión de hasta un 68%, que puede llegar hasta los 30 grados, dependiendo de la madurez esquelética. Y cuando tengo un ángulo de Cobb, por el contrario, menor a 25 grados, tengo hasta casi un 92% de que esta curvatura ya no vaya a progresar. Existen varios factores predictivos, los ángulos costovertebrales con la técnica de meta, en donde medimos las costillas apicales tanto en el lado cóncavo y convexo, y se saca una relación entre ellas dos, se resta. Cuando tenemos mayor a 20 grados, ese también es un factor predictivo de que esta escoliosis puede avanzar. El índice de crecimiento, pues, va a estar dado por diferentes, causas, ¿no? El tamaño de la curva, la edad, en caso de las mujeres, la menarquia, y en caso de los hombres, el signo de Richter, que es lo que nos va a hablar de cuando el paciente ya tiene una madurez esquelética. Para evaluarlo, necesitamos diferentes, factores, ¿no? Empezar con una historia clínica, una evaluación tanto física como neurológica exhaustiva, y bueno, más adelante vamos a ir viendo también los estudios de imagen que nos pueden ayudar. Dentro de la historia clínica, esto puede ser un poco complejo porque, a diferencia de lo que pensamos, la mayoría de los pacientes son asintomáticos en un inicio. Y para que nosotros podamos ver una curva que físicamente se note en el paciente, estamos hablando de una cantidad de grados importantes. Entonces, normalmente en un inicio los pacientes, pues, no tienen ninguna limitación, no tienen dolor. Casi siempre el diagnóstico es incidental, radiografías que se toman por otra razón, o pacientes que familiares, amigos cercanos sí logran notar algún grado de deformidad, pero a diferencia de lo que pensamos, el dolor casi nunca aparece en un estadio inicial. Cuando ya el paciente tiene dolor, entonces ahí sí ya pensamos que es un paciente que ya tiene una escoliosis bastante avanzada, bastante marcada, probablemente con otros signos agregados, y bueno, esto también nos guía a que muy probablemente el tratamiento va a ser quirúrgico. Hay que tomar en cuenta la historia familiar, la edad de inicio, la progresión, bueno, lo que ya platicamos, ¿no? Si tuviera dolor, ¿cuándo empezó? ¿Cómo es el tipo de dolor? Si hay irradiaciones, pero cuando esto ocurre, generalmente ya el paciente está en un estadio avanzado. Los trastornos neurológicos, que pueden ser pérdida de fuerza, de sensibilidad, alteraciones en los reflejos, igual no es algo común que ocurra en la escoliosis idiopática. Rara vez, cuando un paciente tiene signos neurológicos, pensamos en una escoliosis idiopática. Dentro de todas las escoliosis, podríamos decir que la idiopática es la que menos síntomas y signos nos da. Cuando tenemos esta pérdida, pensamos en algo congénito que se pueda relacionar con una médula anclada, algo neuromuscular, que tenga otras patologías de base que lleven al paciente a tener esta pérdida neurológica, ¿no? Y bueno, los trastornos de marcha también se pueden presentar ya sea por el dolor o porque haya una compresión medular central. En la evaluación física tenemos que ver la alineación tanto en el plano coronal como en el plano sagital, lo que la mayoría notamos, ¿no? Cuando vemos un paciente con escoliosis, que ya es una escoliosis avanzada, se ve una importante desbalance en los hombros, en las escápulas, en la cadera, en el pliegue costoiliaco. Podemos ver una discrepancia de longitud de miembros pélvicos, el famoso signo de Adams, que es la jiba costal que vemos cuando el paciente realiza una flexión, y una concavidad costal. Los procesos espinosos, siempre que el paciente realice una flexión, e incluso en casos muy avanzados, sin que el paciente se flexione, el signo de Adams va a ser visible, y también la línea plomada, si trazamos una línea en el centro de la columna, los procesos espinosos van a quedar por fuera de esta. El examen neurológico, como ya dijimos, es poco común que pacientes con escoliosis idiopática evolucionen con algún problema neurológico, llámese pérdida de fuerza, sensibilidad, alteraciones en la marcha o alteraciones en los reflejos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre que hay una alteración neurológica, hay que sospechar otro origen de la escoliosis. El cuestionario de salud SRS-22 es un cuestionario que valora a los pacientes de escoliosis en diferentes esferas, valora el dolor, la autopercepción que tiene el paciente de sí mismo, la salud mental, la satisfacción que tiene el paciente con el tratamiento y la funcionalidad que presenta el paciente. Estos tienen un valor de 5, y la satisfacción
de posterior a un tratamiento quirúrgico de 2, por eso se conforman los 22 puntos. Los tipos de curva, la mayoría de las escoliosis idiopáticas son curvas toracolumbares. Podemos tener curvas torácicas solas, también curvas lumbares solas. Rara vez en una escoliosis idiopática vamos a encontrar curvas lumbosacras. Cuando hablamos de curvas lumbosacras, de igual forma tenemos que pensar en otro tipo de escoliosis. Las escoliosis idiopáticas que van a sobrepasar los 20 grados van a tener un pronóstico reservado y se deben tratar de acuerdo a 3 factores. Los patrones de la curva. ¿Qué quiere decir? Estos pueden ser patrones angulares graves. Podemos tener curvas mayores, curvas menores, ahorita lo vamos a ver con más detalle y también tenemos que evaluar las dobles curvas. Los pacientes también pueden presentar una curva tanto superior, o llámese torácica, o una curva inferior lumbar, y esto es una de las bases principales en cuanto a nuestro tratamiento. El valor angular, esto quiere decir la cantidad de grados que mi paciente tiene en su diagnóstico. Cuando mi paciente tiene más de 20 grados y todavía tiene bastante crecimiento por delante, como ya dijimos, en las mujeres el punto de corte es la primera menstruación y en los hombres el signo de Risser, que es el cierre del cartílago que tenemos a nivel de la cresta ilíaca. Hay que tomar en cuenta en qué momento se están presentando. Obviamente, mientras más temprano se presenta la escoliosis, pues más tiempo tiene de evolucionar y que esto se pueda convertir en algo quirúrgico. Pero si mi paciente todavía tiene un potencial de crecimiento importante, pues y tenemos de inicio 20 grados, pues sabemos que la posibilidad de que esto progrese es bastante avanzada. Y el estado de crecimiento, ¿no? Lo que ya comentamos, la menarquia en las mujeres, que normalmente el crecimiento, el pico de crecimiento en la curva se da de 6 a 12 meses previo a esta. Posterior, también existe ya un crecimiento de la curva, pero es mínimo. Si mi paciente llega a la primera menstruación con una curvatura no tan avanzada, difícilmente ya después de esta se va a volver algo quirúrgico. Y en los niños, tomar en cuenta el cierre del cartílago trirradiado, cuando estamos en un 5, que es el lado derecho, ya sabemos que el cartílago está cerrado y es el equivalente a que ya alcanzó la madurez esquelética, e igual, ¿no? Va a depender mucho el valor que tenga en grados en cuanto a su diagnóstico. Para poder entender los diferentes tipos de escoliosis, la clasificación de Kink y la clasificación de Lenke que vamos a ver más adelante son las principales que se utilizan para poder establecer un diagnóstico. Siempre el diagnóstico del tipo de curva que tengamos va a ser clave para nuestro tratamiento. La clasificación de King fue muy usada, pero tiene muchas limitaciones. La principal es que solo nos habla del plano coronal, no podemos saber acerca de la cifosis ni de la rotación que tiene mi vértebra, lo cual también es importante tomar en cuenta para el momento de realizar mi tratamiento. Y de igual forma, la clasificación de King solo puede valorar un tipo de curva. Por eso, actualmente, la clasificación más usada es la clasificación de Lenke. Esta es una clasificación muy amplia, bastante compleja, valora 6 diferentes tipos de curvas y habla de curvas estructuradas y no estructuradas. Nos habla de factores modificadores en el plano sagital, nos habla de la cifosis, si es un paciente que además de la escoliosis tiene una hipercifosis o una hipocifosis, y nos habla también de los modificadores torácicos. Para poder resumir un poco esta curva y lo más importante que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la clasificación del ENKE es si mi curva es estructurada o no. Esa es la base de todos los diagnósticos de la escoliosis idiopática. ¿Qué quiere decir? Si en una radiografía con lateralización, una radiografía dinámica hacia la derecha o a la izquierda, mi paciente presenta un aumento de la curvatura mayor a 25 grados, estamos hablando que es una curva estructurada. ¿Qué quiere decir? Es una curva propia de la patología. Por eso casi siempre las escoliosis idiopáticas tienen una doble curva, pero la segunda curva casi nunca es una curva real o estructurada, como ya dijimos, es una curva compensatoria. Podemos ver curvas muy grandes, muy amplias, excesivas, pero esto precisamente hace que el paciente se pueda mantener de una adecuada forma, y a veces llegan pacientes que ya tienen curvas de 30, 40 grados y tienen una buena alineación, siguen haciendo sus actividades de la vida diaria, no hay dolor. ¿Por qué? Porque las curvas menores o curvas no estructuradas lo están compensando, y esto muchas veces nos puede llevar a confusión, y es de lo más importante que tenemos que entender, porque esto va a hacer que no sobrecorrijamos o que corrijamos de menos nuestra curvatura ya durante la cirugía, ¿no?
Esto es un ejemplo de cómo lo estadifica Lenke. Primero tenemos que establecer si es una curva torácica, lumbar, toracolumbar, cuál es la curva mayor, cuál es la curva menor, si hay modificadores torácicos, si hay una cifosis, y esto nos lleva a darle a la curva un tipo de nombre, y esto nos orienta al tipo de tratamiento que vamos a llevar. Existe otra clasificación de Nash-Moe que nos habla acerca de la rotación, que también platicamos que existe una deformidad en un tercer plano, en el plano axial. Y bueno, esta nos habla prácticamente de qué tanto voy perdiendo mi pedículo de vista cuando la vértebra va rotando sobre sí misma. Deberíamos estar como en la primera imagen, que es una pues neutro, ¿no? La línea morada queda entre los dos pedículos, y conforme esto va avanzando, va desapareciendo en el grado 2, en el grado 3 prácticamente ya no tenemos el pedículo, y en los siguientes grados vamos viendo el pedículo contralateral. Los estudios de imagen que normalmente utilizamos son radiografías API lateral panorámicas. Esto nos permite hacer una medición completa. Como dijimos, casi nunca hay curvas lumbosacras ni cervicales hablando de la escoliosis idiopática, pero nos permite poder medir las curvas toracolumbares. También estas se realizan con lateralización a la derecha o a la izquierda, lo que platicamos inicialmente. Esto es crucial para establecer el diagnóstico y poder tener una adecuada planeación. Las radiografías, bueno, son panorámicas en bipedestación con la cadera y la rodilla en extensión, y esto nos permite medir el ángulo de Cobb. En algunos casos podemos apoyarnos de tomografía y resonancia. La tomografía sobre todo la pedimos como planeación quirúrgica. Como vimos en la imagen anterior, esta clasificación de Nash-Moe nos habla de la posición de los pedículos, y es importante tener una imagen tridimensional de los pedículos a la hora de fijar para poder saber cómo van a entrar mis tornillos técnicamente a la hora de la cirugía, porque no es una cirugía anatómicamente normal, la anatomía está completamente modificada. Y la resonancia la pedimos cuando tenemos algún tipo de trastorno neurológico, pero como ya comentamos anteriormente, difícilmente los pacientes con escoliosis idiopática van a presentar algún trastorno neurológico. El ángulo de Cobb es el ángulo principal que medimos, que es una línea por debajo del platillo superior de la vértebra límite superior y en el platillo inferior de la vértebra límite inferior. Cuando hablamos de 10 grados, ya estamos hablando de escoliosis. Sin embargo, de 10 a 30 grados se considera una escoliosis leve. Digo, esto puede variar dependiendo de la bibliografía, pero por arriba de 40 grados en promedio es cuando lo consideramos ya algo quirúrgico, que ahorita vamos a platicar un poco más acerca de esto. Obviamente, dependiendo de la persona que lo mida, puede haber un error de hasta 5 grados entre, digo, ya médicos o radiólogos que hagan esta medición. Las indicaciones del ATAC, bueno, lo pedimos, como ya dijimos, para una planeación prequirúrgica o cuando tengamos deformidades importantes. Estas sobre todo son más útiles en las deformidades neuromusculares porque suelen ser curvas muy marcadas, muy amplias, muy largas, que ocupan gran parte de toda la columna vertebral, ¿no? Y lo más importante en la cirugía, para poder ver la morfología del cuerpo vertebral, ubicar los pedículos a la hora de la cirugía. Las indicaciones de resonancia magnética, bueno, son varias, pero principalmente es cuando tenemos un paciente con algún deterioro neurológico o incluso si estamos sospechando que esta escoliosis puede tener un origen diferente, ¿no? El tratamiento, la mayoría de las curvas van a resolverse de forma espontánea. Como dijimos, la escoliosis idiopática más común es la del adolescente. Entonces, normalmente son pacientes que ya están muy cerca de la madurez esquelética. Entonces, ya no le da tiempo a mi cuerpo de deformarse más. Claro, no son la mayoría, hay un pequeño porcentaje que inicia durante la infantil. Entonces, son pacientes que tienen muchos, muchos años por delante para que esto siga progresando. Los estudios de rutina son necesarios, tenemos que ir progresando a nuestro paciente, aunque sepamos que es un paciente que ya está cerca de llegar a la madurez esquelética o que incluso ya llegó a la madurez esquelética. Es importante el seguimiento con radiografías panorámicas cada 6 meses para ir viendo que esta deformidad no avance. Ahora, la decisión entre el tratamiento conservador y quirúrgico. Bueno, hay que tomar en cuenta la historia natural de la enfermedad, el potencial de progresión que tiene, el potencial de crecimiento de mi paciente, el tipo de curva que tiene y los síntomas y signos que presenta el paciente.
Anteriormente, las razones para operar a los pacientes con escoliosis eran muy marcadas, ahorita las vamos a ver más adelante, pero esto ha sido un poquito más flexible, individualizándolo a cada caso. El tratamiento conservador puede ir desde un tratamiento que sea únicamente observación y vigilancia, hasta terapia física, rehabilitación, yesos y órtesis. Esto va a depender de la cantidad de grados que tenga mi paciente. Normalmente por debajo de 40 grados se puede considerar el tratamiento conservador, o cuando todavía no tenemos un RISER completo o una madurez esquelética con una menarquia en las mujeres. E incluso posterior a esto también, como ya dijimos, la mayoría del crecimiento musculoesquelético se da en estas dos indicaciones en los pacientes, pero hay que vigilarla posterior a esto. Y un tratamiento quirúrgico son curvas que además del tratamiento conservador puedan progresar, curvas que son mayores de 50 grados, pero esto varía. A partir de los 40 grados también se han considerado que pueden ser quirúrgicas. Como vemos aquí abajo también, si el paciente todavía tiene inmadurez esquelética, sabemos que esa curvatura pues, va a avanzar, ¿no? Si ya tenemos el estudio del paciente, el diagnóstico, es un paciente que ya está en edad quirúrgica, es mejor hacer la cirugía antes de que esta curva se convierta en una curva mucho más compleja y pueda ya darle al paciente ahora sí algún tipo de limitación funcional. Que estas limitaciones, repetimos, casi nunca son neurológicas, pero sí son mecánicas. Llegan a ser curvas tan grandes que ya le impiden al paciente poder realizar actividades normales. Hay que valorar la deformidad y el compromiso neurológico. Y la parte de abajo, bueno, el compromiso cardíaco y respiratorio, les repito, es muy raro que se encuentre en una escoliosis idiopática, pero antes era muy marcado. Tenía que ser un paciente con una curvatura mínimo de 40 grados, que tuvieran dificultad respiratoria, alguna alteración cardíaca, dolor importante, limitación funcional o deterioro neurológico para poder realizar la cirugía. Esto ha cambiado en los últimos años. La Sociedad de Investigación de la Escoliosis lo ha modificado porque últimamente se ha tomado en cuenta incluso la apreciación que el paciente tiene de sí mismo, ¿no? Esto normalmente va más enfocado a las mujeres, pero la parte como ellos se autoperciben. Si yo a lo mejor no tengo una curvatura que llegue a los criterios quirúrgicos por grados, pero físicamente no me gusta la deformidad que esto presenta o que esto me causa, ya es una razón suficiente para que yo pueda realizarme una cirugía, ¿no? La parte estética ya entra como parte de. Y los objetivos dentro de la cirugía es corregir la deformidad, prevenir que esta curva progrese más, restaurar la simetría y tener un adecuado balance musculoesquelético, minimizar el dolor y la morbilidad. Durante la cirugía, lo que normalmente se hace es alinearlo. Casi nunca hay que descomprimir en estas cirugías porque difícilmente la médula espinal o las raíces nerviosas están comprometidas, pero hay que hacer una alineación importante. Esto también hay que platicarlo con el paciente previo a la cirugía. La deformidad en muchas ocasiones es tan alta que no siempre podemos regresar la escoliosis a grados por debajo de 10, que ya no sea un paciente portador de escoliosis, pero sí podemos llevarlo a una escoliosis que ya pueda tener un seguimiento o una vigilancia de forma conservadora, ¿no? Llevarlo a grados que ya no sean grados quirúrgicos. Existen diferentes tipos de igual algo un poquito complejo, pero para conocimiento general, de osteotomías, que son diferentes cortes que se pueden hacer en la vértebra para poder alinearla. Existe desde el tipo 1, que es retirar una parte de la articulación para poder volverla más flexible, hasta el tipo 6, en la que retiramos prácticamente todo un cuerpo vertebral, incluido los niveles, o sea, el disco intervertebral que se encuentra adyacente de forma superior e inferior al cuerpo vertebral que se va a retirar. Y los objetivos posquirúrgicos, pues es que haya una corrección significativa que nos permita que el paciente sea funcional, que la estética sea aceptable para el paciente, lograr una artrodesis estable. Ese es el objetivo final de toda cirugía, que esto se fusione. Esto no se da inmediatamente, puede tardar hasta un año en lograrse la fusión, ¿no? Sin embargo, la evolución que va teniendo mi paciente posquirúrgica va cambiando durante todo este tiempo, ¿no? No quiere decir que mi paciente no se va a movilizar o no va a hacer ningún tipo de actividad. Al contrario, anteriormente sí, alguien tenía algún tipo de cirugía de columna,
sobre todo este tipo de instrumentaciones que son instrumentaciones grandes, y se mantenían en cama. Actualmente esto ha cambiado muchísimo. La movilidad temprana tiene muchísimo mejor pronóstico que un paciente que esté en cama todo el tiempo, ¿no? Y obviamente también mejorar la sintomatología del paciente. Estos son ejemplos de pacientes que se han operado aquí en el hospital, su radiografía prequirúrgica y posquirúrgica. Y sobre todo la radiografía que tenemos en el lado derecho es un ejemplo importante de lo que platicábamos al inicio, ¿no? No toda curvatura que yo vea necesariamente la tengo que instrumentar. Si nos tuviéramos que quedar con algo de esta plática, eso sería lo principal, identificar el tipo de curva para poder corregir al paciente lo que necesite, no de más, no de menos. Y aquí vemos que en la radiografía inicial prácticamente hasta L4, L5 está deformado, entonces pensaríamos que tendríamos que ir a instrumentar el sacro o incluso a nivel del ilíaco, pero no, esta instrumentación la suspendimos en los primeros niveles lumbares porque esa curva lumbar era una curva compensatoria que al momento de hacer las osteotomías, alinear la curva estructurada, la curva no estructurada menor regresa a su posición original porque ya no tiene que compensar la curva de arriba. Y esto evita que el paciente tenga más instrumentación, que también pues sí, la cirugía puede llegar a ser dolorosa tanto por la instrumentación en sí, como por toda la movilidad que hay adentro, ¿no? La parte muscular, la parte ligamentaria también sufren una movilización mecánica importante. Muchas gracias.